Muy buenos días, aprendices del curso Derechos Humanos. Nuestro tema de hoy está centrado en los derechos humanos emergentes. Los derechos humanos emergentes dan respuesta a esas reivindicaciones donde actores nacionales e internacionales y que tradicionalmente estos actores como son los derechos humanos emergentes, han tenido un nulo o escaso peso en la configuración de las normas internacionales, eh, en el desarrollo o en el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, ¿qué hacen los derechos humanos emergentes? Se presentan como esas reivindicaciones de nuevos derechos, de derechos parcialmente reconocidos y que están recogidos en la normatividad tanto internacional y nacional vigente y a los que se les ha dado unas nuevas interpretaciones o se han añadido nuevos contenidos. Tengamos en cuenta que los derechos humanos se basan o se fundamentan en la democracia y que a su vez la democracia es el hilo conductor de los derechos humanos emergentes. El régimen político en el que se pueda ofrecer las garantías adecuadas para el desarrollo de los derechos humanos es la democracia, porque no hay garantía de derechos humanos sin democracia y no debe haber democracia sin garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos emergentes también vienen a poner fin a esas divisiones en materia de derechos humanos. Había una división muy marcada que está entre los derechos individuales versus los derechos colectivos, porque desde siempre los derechos individuales se han identificado como aquellos que corresponden a la persona como individuo. Independientemente de su rol social, los derechos colectivos, por otro lado, serían aquellos que corresponden a las comunidades, los pueblos o determinados grupos o colectivos sociales. Desde el punto de vista de los derechos humanos emergentes, todo derecho puede tener una dimensión individual y una dimensión colectiva. Los derechos, otra división en materia de derechos humanos que se venía presentando son los derechos civiles y políticos versus los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esta que ha sido una división histórica y que se ha basado en diferencias ideológicas, porque de acuerdo pues a cada sistema o régimen político de cada estado o a las políticas que ha venido implementando para desarrollar todos los procesos de gestión que satisfagan las necesidades de su población, pues son diferentes. Entonces, esta diferencia, pues, que se ha visto reflejada también en los mecanismos o en los distintos mecanismos que garanticen la protección de los derechos humanos y que por lo general ha sido menos efectivo en lo que respecta a los DESCA. Estas categorías de derechos se vieron también completadas por los derechos conocidos como derechos de solidaridad y sin ninguna garantía directa. Entonces, los derechos humanos emergentes superan estas divisiones y pretenden equiparar los mecanismos de garantía para conseguir la misma efectividad de todos los derechos bajo los principios de que son universales, indivisibles e interdependientes. Los derechos humanos emergentes están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes que fue aprobada en la Conferencia de Monterrey del año 2007 en el marco del Foro Mundial de las Culturas. El concepto de derechos humanos emergentes eh, como surge de ese reconocimiento de los derechos inherentes al ser humano, como ese proceso eh, o el ser humano, que es un proceso que está en permanente evolución y actualización y que avanza en función de las necesidades y las reivindicaciones de cada tiempo y lugar. Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, la sociedad internacional en su conjunto ha sufrido transformaciones
cambios políticos, cambios sociales, ideológicos, culturales, económicos, tecnológicos y científicos que han comportado la aparición de nuevos retos y que demandan el reconocimiento de nuevos derechos. Entonces, el concepto de derechos humanos emergentes responde a ese dinamismo de la sociedad internacional contemporánea y del derecho internacional que de tal manera que se pueda dar respuesta a esos nuevos retos y necesidades. También es importante aquí resaltar que existen una serie de valores y de principios inherentes a la noción de derechos humanos y que a su vez inspiran también a los derechos humanos emergentes. Valores como que están ligados o están inherentes con la dignidad humana como ese fundamento y que se entrecruzan y se reclaman mutuamente. Por ejemplo, no hay libertad sin igualdad. ¿Por qué? Porque la libertad y la igualdad son ingredientes de la dignidad y la justicia. Otro ejemplo es que sin paz no hay libertad. La falta de paz puede ser la consecuencia de la falta de justicia o de igualdad. Y también tengamos en cuenta que los valores no son estáticos, adquieren unos matices distintos de acuerdo con cada época. Igualmente, hay un valor fundamental que es la vida. La vida se dota y debe estar dotada de un elemento de calidad para que sea digna. Y la igualdad se matiza con la necesidad de una justicia distributiva, mientras que la solidaridad se une a valores como la convivencia. Y esta a su vez supera con creces a la mera tolerancia. Otro valor importante es la paz, que se vincula al diálogo. Y la libertad y el conocimiento están unidos para lograr esa paz. Tampoco debemos olvidar que la democracia, como valor y principio, es imprescindible para la protección y promoción de los derechos humanos. Los derechos humanos y los derechos humanos emergentes se basan también en una serie de principios de carácter transversal. Esos principios concebidos desde los espacios de la sociedad civil plural e incluyente. Están, por ejemplo, el principio de coherencia que promueve y pone de relieve la indivisibilidad, la interdependencia y la universalidad de los derechos humanos. Está el principio de horizontalidad que evita establecer jerarquización alguna en los derechos humanos. Está el principio de interdependencia y el de multiculturalidad, donde se reconoce en el mismo plano de igualdad los derechos individuales y los derechos colectivos. Está el principio de inclusión social, que implica no solamente dar gracias de acceso a las oportunidades vitales que definen una ciudadanía social, sino también ser aceptado como un miembro más de aquella sociedad. Está también el principio de género, está el principio de no discriminación, está el principio de la participación política. Y también hay uno muy importante que es el de responsabilidad solidaria, como una exigencia de compromiso respecto de los individuos y de la sociedad. Entonces podemos concluir que los derechos humanos emergentes pueden adoptar formas muy dispares desde los derechos que ya tienen algún tipo de reconocimiento jurídico a aquellos que consisten en formulaciones novedosas e incluso la extensión de nuevos derechos colectivos. Y desde este punto de vista, pues entonces tenemos que hay una triple dimensión de los derechos humanos emergentes. Entonces hay unos nuevos derechos como el derecho a la renta básica, que lo que busca es asegurar a toda persona con independencia de su edad, acceso, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad, hasta el fin que se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico incondicional
a cargo del presupuesto del Estado a cada miembro residente de la sociedad nacional. Está el derecho a una muerte digna, que asegura a toda persona el derecho a que se respete su voluntad de no prolongar artificialmente su vida expresada en un testamento vital o formalizado con las debidas garantías. Está el derecho a migrar o a la movilidad universal, derecho a toda persona a salir de su país, entrar a otros y establecer su residencia en el lugar de su elección. Están los derechos relacionados con la orientación sexual, que es el derecho a la autodeterminación personal y a la diversidad y a la autonomía sexual. Reconoce entonces a toda persona el derecho a ejercer su libertad y orientación sexual, así como la adopción sin discriminación. Y está la extensión de derechos que se ha sido contenido en derechos humanos ya reconocidos, o sea, que se han mejorado o ampliado. Este derecho, entre estos está el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos. A este derecho se le ha dado una interpretación que ha querido ir más allá del derecho a la salud reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues no solo asegura la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, sino que también asegura el acceso a las mejores tecnologías en salud, así como a disfrutar de un sistema sanitario de prevención, vigilancia y asistencia personalizada y a disponer de los medicamentos esenciales. También está el derecho a la educación, que es un derecho que se encuentra formulado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que reconoce el derecho a la instrucción elemental y fundamental como derecho humano emergente. Lo que se ha querido entonces es ampliar su concepto y contenido para extenderlo además al derecho al saber y al conocimiento, a la formación continuada e inclusiva, a la erradicación del analfabetismo. En definitiva, lo que se pretende es asegurar una formación de calidad y continuada sin ningún tipo de discriminación y que se adapte a las necesidades personales y a las demandas de la sociedad. También está el derecho a la seguridad vital. Este que está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que se ha querido con los derechos emergentes es darle una doble vertiente. El derecho a la seguridad vital no solo implica una obligación de los poderes públicos de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino que también la seguridad debe ser entendida como un mínimo vital, como una garantía para que todos los seres humanos tengan lo necesario para su subsistencia y bienestar, como agua potable y saneamiento de energía, alimentación básica adecuada, suministro eléctrico continuo y suficiente. Está el derecho a la interculturalidad, que es el derecho a la cultura reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza a toda persona tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Y este derecho emergente ha pretendido desarrollar y ampliar su contenido garantizando el conocimiento recíproco y el respeto mutuo entre personas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas. También está el derecho a la cultura. El derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar. Entonces aquí está inmerso, por ejemplo, la unión matrimonial entre hombre y mujer, que ha sido reconocida en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ya como derecho emergente, entonces se reconoce que esta no es una única realidad familiar, sino que son muchas hoy en día las manifestaciones en que la familia puede adoptar con esta nueva interpretación y se pretende reconocer entonces el derecho de todo ser humano a la protección y tutela por las autoridades públicas de la familia, cualquiera que sea la forma que adopte. Y la tercera dimensión son los derechos extendidos a colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos.
Entonces está el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta extensión del derecho al matrimonio, tradicionalmente reconocido única y exclusivamente a la unión entre hombre y mujer, ahora se reconoce a todas las personas con independencia de su orientación sexual. Y también está el derecho de voto de las personas migrantes, que este es un derecho universal al sufragio activo y pasivo y ampara el derecho de toda persona mayor de edad, con independencia de su nacionalidad, al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales y consultas populares que se celebren en el lugar de domicilio o residencia habitual. Para complementar el tema, voy a compartir con ustedes un video eh, que aborda de alguna manera este, este tema que se llama la insensatez humana, que lo desarrollado por Yolanda Ruiz. Comparto mi columna del espectador, la insensatez humana. Será de pronto porque fui migrante una vez y llegué con mi hija muy pequeña al otro lado del mundo y sentí lo que no había sentido, que mi piel mestiza, mi nariz ancha y mis cabellos ondulados jugaban en mi contra. Será por eso digo que me cuesta entender por qué los seres humanos nos obstinamos en odiar y temer a los distintos o a los que vienen de otros lugares. Sentí la discriminación en carne propia. Por eso, desde entonces entiendo la difícil condición del migrante y de quienes, aún sin ser migrantes, viven en las orillas de las sociedades, discriminados, maltratados, segregados. En Colombia son los negros, los indígenas, los pobres, los desmovilizados o los venezolanos que tienen prohibido caminar por algunos lugares porque aquí el espacio público es de quien puede poner una valla. Estamos en pandemia y cuando nos encerraron tuve la ilusión de que este golpe de realidad nos iba a ayudar a entender que vamos juntos en el camino porque de una pandemia no se sale solo y la única manera es trabajar juntos porque es tu vecino el que te salva o el que te contagia. Sin embargo, no veo las luces del humanismo iluminando el mundo. Persistimos en el egoísmo, la xenofobia, la discriminación, el terrorismo y la desconfianza. Veo líderes perdidos y ciudadanos que siguen creyendo en el sálvese quien pueda, una de las máximas fundamentales de la insensatez humana. También hay gestos de solidaridad que nos engrandecen a todos, por supuesto, pero el pesimismo camina cuando las noticias hablan de terrorismo en el mundo, cuando no todos los muertos importan, cuando seguimos viendo el peligro en el otro. Es más fácil poner en los demás la raíz de los males porque así tenemos a quien culpar y no nos toca ver por dentro los problemas de fondo que tenemos. Han pasado más de 30 años desde un día que recuerdo con nitidez, como si fuera hoy. Salía con mi hija de 2 años de un apartamento de 20 metros cuadrados ubicado en los suburbios de una gran ciudad europea, a donde había llegado un par de semanas antes, y encontré un gran cerro de basura en mi puerta. Como acababa de llegar no entendía muy bien qué pasaba. Cuando pude despejar el camino y salir a hacer las compras, al lado y lado de la calle, jóvenes blancos con las cabezas rapadas, nos gritaron mensajes que no entendía porque no hablaba el idioma, pero mensajes que reflejaban odio y desprecio. Supe después que no era una zona de muchos migrantes y que nuestra llegada había alterado al vecindario en donde tenían asiento grupos políticos extremos. Mi plan era estudiar y quedarme un par de años, solo me quedé poco más de 5 meses y regresé a este país en donde no me siento extraña, aunque aquí otros padecen la discriminación y el miedo que yo sentía allá. Este episodio se me ha venido a la memoria en los últimos días. Lo recuerdo cuando escucho los mensajes de odio contra los venezolanos, cuando usan el origen de un contradictor para insultar y lo invitan a irse. Lo recuerdo cuando informo sobre un profesor decapitado en Francia y una serie de atentados en Viena. Pienso en la atrocidad de esos hechos y en los que vienen, porque la respuesta al odio extremista es más segregación, que alimentará más odio en un círculo vicioso que no para, la insensatez humana. Pienso en lo fácil que es estigmatizar. Tú eres delincuente porque eres colombiano. Tú eres peligroso porque vienes de otro lugar. Tú eres terrorista porque reclamas tus derechos en la calle. Tú eres un peligro por el Dios en el que crees o porque no crees. Tú no eres como yo, tú eres malo, tú no mereces estar, no mereces ser, no mereces existir. Como eres una amenaza, está bien si te matan, si te agreden. Eres un buen muerto, un buen deportado. En algún momento, sueño yo, tenemos que dejar de etiquetar a los seres humanos para justificar la violencia contra ellos, contra nosotros. ¿Será que en algún momento la humanidad encuentra la sensatez?